Hoy les traigo una situación que, sinceramente, refleja mucho de lo que está pasando en la política española. Hace poco, un señor fue entrevistado en la televisión, y lo que vimos fue realmente curioso. Este hombre estaba visiblemente cabreado, molesto por los insultos dirigidos al presidente Pedro Sánchez. El hombre no dudó en expresar su disgusto por la gente que atacaba al presidente, afirmando que no debía ser tratado de esa manera. A primera vista, parecía un defensor acérrimo de Sánchez y de su gobierno, alguien dispuesto a salir a la defensa del presidente sin dudarlo. Pero, claro, lo que realmente hizo interesante esta entrevista fue lo que sucedió cuando el periodista, con toda la cautela, le preguntó sobre algo que todos conocemos: la corrupción dentro del Partido Socialista, las acusaciones sobre Ábalos, la mujer de Sánchez, Begoña y las señoritas de Ábalos. Señor, ¿por qué está tan enfadado? ¿Por qué pitan ahí a este hombre? Son gentuza los de ahí. ¿Usted apoya a Pedro Sánchez? Hombre, claro que sí. ¿Por qué le apoya a Pedro Porque Sánchez? sí, porque es el mejor y punto. ¿Por qué cree que Porque sí, porque sí. ¿Qué le parece esta imagen de Ábalos? ¿De qué? Están haciendo publicidad, marketing ¿De como qué? tenéis Ábalos. Es una ¿De página quién? de prostituta. Eso es mentira, todo. ¿Es hombre. mentira? Es mentira. No todo. pago prostituta. Que no, bácano. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta la mierda, hombre. Fue en ese momento cuando las cosas empezaron a tomar otro giro. El hombre, con una firmeza inquebrantable, negó todo lo relacionado con las acusaciones de corrupción. Para él, todo eso era falso. No dudó ni un segundo en rechazar cualquier sugerencia de que el gobierno de Sánchez, o las figuras clave del PSOE, pudieran estar implicados en actos corruptos. Es todo mentira, dijo, sin pestañear. Este momento de la entrevista nos deja una reflexión muy interesante. ¿Qué está pasando en la mente de estos votantes que defienden cualquier cosa que venga del PSOE, sin importar cuántas pruebas o escándalos salgan a la luz? ¿Cómo es posible que, a pesar de los enormes escándalos de corrupción que se han destapado durante los últimos años, sigan apoyando y defendiendo a este partido con tanta convicción? Es como si estuvieran completamente lavados de cerebro, incapaces de ver más allá del discurso oficial que les presentan. Muchos de estos votantes parecen haber desarrollado una especie de ceguera política, donde cualquier intento de cuestionar o señalar las malas prácticas dentro de su propio partido es rechazado de inmediato. No importa cuántas pruebas de corrupción salgan a la luz, siempre hay una justificación. Siempre es falso, siempre es una mentira. Y, lo más alarmante, siempre lo defienden como si fuera una cuestión de lealtad ciega. Es como si vivieran en una especie de burbuja donde todo lo que hace el gobierno, o lo que hace su partido, está más allá de toda crítica. Incluso si salen a la luz escándalos graves como el caso de Ábalos, la vinculación con Begoña, o las numerosas acusaciones de corrupción que rodean al PSOE, todo es descartado sin siquiera cuestionarlo. Y esto nos lleva a una conclusión aún más preocupante. Cuando alguien está dispuesto a defender lo indefendible, incluso cuando las pruebas son claras, hay un problema mucho más profundo en la forma en que ese individuo ve la política. Es como si el sentimiento de pertenencia a una ideología o a un partido se hubiera convertido en algo tan fuerte y visceral, que cualquier error, cualquier corrupción o mala gestión, se justifica simplemente porque es lo nuestro. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Es este el futuro de la política en España, donde los votantes están tan comprometidos con su partido que ya no pueden ver los defectos o las malas acciones de sus propios líderes? ¿Qué pasa con la ética y la responsabilidad en la política si lo que importa es defender a toda costa lo que uno considera propio? Es triste pensar que, en lugar de exigir responsabilidad y transparencia, muchos están dispuestos a seguir defendiendo a un partido y a unos líderes, independientemente de lo que salga a la luz. Y no es solo el caso de Pedro Sánchez, es algo que hemos visto a lo largo de la historia con otros partidos, y que, lamentablemente, sigue ocurriendo hoy en día. Este tipo de situaciones reflejan una gran desconexión entre la realidad y lo que algunos votantes quieren creer. Mientras la corrupción sigue acechando a los partidos de siempre, algunos prefieren cerrar los ojos y seguir defendiendo a toda costa lo que sienten como su referente político. Pero, al final, lo que importa es que, más allá de la lealtad ciega, la política debería ser sobre la verdad, la justicia y la transparencia, no sobre defender lo indefendible. Con todo lo que estamos sufriendo en España, estamos viendo como muchas mujeres en España paradójicamente se convierten al Islam. En un programa de Antena 3, las dos mujeres cuentan su testimonio y cómo sintieron la llamada para dar el paso de convertirse al Islam. Una de ellas, Amneris, era la que entraba en directo al magazín matinal presentado por Susana Griso, protagonizando nada más entrar un encontronazo con Mariló Montero, que criticaba que ella, como española, gozaba de los privilegios de una democracia al contrario que, por ejemplo, las musulmanas iraníes. Lo que me llama la atención es que ella vive como por ejemplo una iraní, pero con los privilegios de una democracia como en España. Gracias a Dios, entró Juan Soto Ibars a poner las cosas claritas sobre la mesa. Yo no me he referido a las iraníes ni a las afganas, me he referido a las españolas que viven en comunidades musulmanas, que son de origen musulmán y que tienen muy difícil dar el paso contrario. Es decir, yo respeto fabuloso que las personas crean en lo que sea, vistan como les dé la gana, pero hay exmusulmanas en España que han relatado qué difícil es dar el paso en la dirección contraria, salirse de la religión, salirse de las costumbres, claro, salirse Amneris, del código de vestimenta. Es Entonces, que yo lo respeto perfectamente, que claro, Amneris haga ese paso, pero el velo además no es de la cultura musulmana, porque no existe una cultura musulmana, cada país tiene cultura Soto diferente. Ibars poniendo las cosas claras y reflejando con su educación esta situación y como siempre la Griso intentando sacarle la puntilla e interrumpiéndolo. De hecho, en Marruecos
el velo, este velo que vemos aquí, que es el velo iraní, llega de Europa, llega de mujeres que han emigrado a Europa, que han tenido que reforzar sus estereotipos de grupo y que lo llevan a Marruecos. O sea que también disiento de esa visión de que no, yo como ahora soy musulmana llevo velo visto así, no. Eso es el wahabismo, eso es una línea dentro del Islam que es la mayoritaria en Europa, pero no tiene que ver, por ejemplo, con el que hay en Marruecos. No está de acuerdo contigo, Amneris. Sí que las aopuyamos porque al final cada una tiene que hacer lo que ella... Vale, pero el Islam no las apoya, las comunidades, perdón, es que las comunidades, hay comunidades que te dejan irte, pero yo he entrevistado a apóstatas del Islam, mujeres españolas, y me han contado cómo se las ha perseguido, cómo se las ha atacado, e incluso cómo se ha pedido desde las comunidades que si Con las su ven buena por la calle las posterior, maten. Juan ha dejado claro esto y no como lo intentan vender ahora estas nuevas españolas convertidas. Hoy quiero hablarles de una situación que está dando mucho de qué hablar en España, lo que está sucediendo con Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, acusado de abusos. Lo sorprendente de todo esto es cómo se conecta con la hipocresía que hemos visto repetidamente dentro de ciertos sectores de la política, especialmente de aquellos que se presentan como los defensores del feminismo. Y lo digo con todas las letras, porque esto no es nuevo, ya hemos visto algo muy similar con Íñigo Errejón hace un tiempo. Lo que está pasando con Monedero es solo la punta del iceberg de lo que lleva ocurriendo con muchos de estos personajes políticos que se venden como los grandes abanderados de los derechos de las mujeres y la igualdad, pero en la práctica se comportan de una manera completamente contraria a esos ideales. La inmensa hipocresía de los moralistas que nos han estado diciendo dónde estaba la línea roja, particularmente estos hombres, estos aliados feministas, que yo siempre lo digo, cuando veas a un aliado feminista, corre, porque esa sobreactuación que han hecho estos señores contrasta tanto con el comportamiento que se denuncia de ellos, que lo que revela es un ambiente de extremada hipocresía, y ese ambiente de extremada hipocresía también se ve en la reacción de los partidos cuando estas denuncias empiezan a correr por los cauces internos y se produce esa magia de yo sí te creo, pero vuelva usted mañana. O sea, por una parte tienes que denunciar, tienes que hacerlo público, te están diciendo esto, no, es que es cualquier así, molestia, es que Monedero es así. Cualquier molestia es gravísima, y por otra parte, mándenos un mail al Comité de Garantías. Monedero es acusado de abusos en un contexto que se suma a un largo historial de contradicciones dentro de Podemos. Un partido que se autodenomina feminista y que, en la teoría, lucha por la igualdad de género, pero que luego tiene figuras clave envueltas en escándalos de este tipo. Juan Soto Ibars lo ha dejado claro. Desde el principio hemos sido testigos de la farsa que ha rodeado a los fundadores de Podemos, muchos de los cuales se han presentado como defensores de la lucha feminista, pero que en realidad no hacen nada para apoyar a las mujeres en un sentido real. Al contrario, sus propias conductas no solo contradicen lo que dicen, sino que incluso perpetúan una cultura machista que, de alguna forma, siguen alimentando. ¿Y qué pasa cuando esto se destapa? Ahí es cuando vemos la doble moral en todo su esplendor. Se está quejando Lola que la reacción de la izquierda está siendo tremenda, ¿eh? La propia denunciante está diciendo que hay ahora mismo una campaña contra ella. ¿Sabes por qué? Salvaje. Porque siempre fue mentira. Siempre fue mentira. Todo este discurso fue pura propaganda. Mira, en el primer programa de Podemos, que sale cuando van a las europeas, la palabra feminismo, ¿sabes cuántas veces aparece? 0. ¿Y sabes cuántas veces aparece después del caso de la manada? 25.000. O sea, ellos vieron en un momento dado que la beta para movilizar a las masas era este feminismo que venía del Me Too, todo esto, claro. Y entonces es cuando empezaron a hacer toda esta sobreactuación